Después de 10 años admirando en secreto a Zhou Xiyue, por fin se ha cumplido mi deseo y estoy a punto de casarme con él. Un mes antes de la boda, me dijo que el trabajo le obligaba a viajar al extranjero por negocios. Acepté de buen grado y me encargué sola de todos los preparativos de la boda. 7 días antes de la boda, encontré un video en internet en el que la bloguera y su novio celebraban su ceremonia bajo una montaña nevada. Su novio era Zhou Xiyue. Mientras navegaba por las redes sociales, me encontré con una publicación viral. Cuenta atrás para la ruptura. Día 7. Bienvenidos a la boda de él y yo. El bloguero compartió un video que mostraba montañas cubiertas de nieve inmaculada, salpicadas de flores, un camino de vítores y bendiciones más blanco y hermoso que la nieve recién caída. Una novia con un vestido de novia esponjoso y de ensueño, y un hombre alto de pie en silencio detrás de ella como un caballero, aunque con el rostro oculto. Acompañado de una música de fondo sagrada pero ligeramente melancólica, era nada menos que una boda perfecta. Un comentarista lamentó no poder estar contigo, pero dijo que se pondría un vestido de novia solo por esta vez. El bloguero le dio un me gusta a este comentario. En su publicación, dio más detalles sobre los preparativos que habían hecho para la boda. Él mismo eligió su vestido de novia, diseñó el lugar de la celebración y se encargó personalmente de todos los tediosos detalles. Incluso cuando no le gustaba, la acompañó pacientemente a la sesión de fotos de la boda, con el único fin de proporcionarle la experiencia más auténtica y completa. Sentí una punzada de envidia, desbloqueé mi teléfono y vi que la conversación fijada seguía en silencio. La pantalla estaba casi completamente verde, el último mensaje se había congelado hacía 3 horas. Le había preguntado cuándo volvería a casa, pero tal vez debido a la diferencia horaria, no había respondido. El video se reproduce en bucle sin parar, y cuanto más lo veo, más siento que cada gesto de ese hombre me resulta extrañamente familiar, como si me recordara a Zhou Xiyue. Una cuerda en mi mente vibró al ser pulsada, y una fina capa de sudor frío y pegajoso brotó en mis palmas. Mis dedos se movían más rápido que mis pensamientos. Abriendo la página de inicio del blog, empecé a desplazarme por la primera publicación, leyendo atentamente cada entrada. Durante el último mes, habían acampado, hecho snorkel, saltado en paracaídas, perseguido olas por la costa, comprado regalos para el otro en mercados al aire libre, asistido a proyecciones de cine nocturnas y paseado por callejuelas desiertas a la luz de la luna, dejando atrás fotos de ellos acurrucados juntos. La bloguera se esfuerza mucho por proteger la privacidad de su novio y rara vez muestra su rostro completo. Sin embargo, la felicidad siempre se delata. En las últimas imágenes de los preparativos de la boda, una toma fugaz reveló la mano de un hombre, adornada con un reloj Patek Philippe esmaltado, con nudillos bien definidos y una leve cicatriz en el dorso. De un vistazo, supe que se trataba de Zhou Xiyue. En las imágenes detrás de cámaras, el novio de la bloguera, Zhou Xiyue, seleccionó cuidadosamente las flores. Finalmente, se decidió por un ramo de lirios del valle de un blanco puro. Arrancó un solo tallo, lo recortó con cuidado y lo colocó con ternura en el cabello de la bloguera. Su dedo meñique atrapó un mechón suelto de cabello y le acarició la mejilla con ternura. La esfera del reloj en su muñeca reflejaba un brillo frío, como un racimo de flechas de luz que me atravesaban los ojos y me provocaban un dolor punzante en todo el cuerpo. Ese Patek Philippe fue el regalo de compromiso que le di a Zhou Xiyue. Cuando se lo colocó en la muñeca, prometió solemnemente que lo cuidaría y lo usaría a menudo. Respiré hondo y sonreí con ironía. Zhou Xiyue sin duda cumplió su palabra. Incluso mientras preparaba la boda con su supuesta novia de la infancia, nunca se quitó ese reloj. Mi corazón se agitó con emoción cuando cerré los ojos. Cuanto más se acercaba la boda, más absorto se volvía Zhou Xi en su trabajo. Sus viajes de negocios se hicieron más frecuentes, y a menudo desaparecía durante 3 o 5 días seguidos. En las últimas semanas, incluso había utilizado la excusa de buscar oportunidades en el mercado europeo para establecerse en el extranjero durante un tiempo. Recordaba perfectamente cómo me había tranquilizado. Ahora estoy un poco más ocupado. Cuando nos casemos, te acompañaré en tu luna de miel, donde y cuando tú elijas. Absorto en la inmensa alegría de casarme pronto con Zhou Xiyue, no me di cuenta de su evidente cambio de comportamiento. Hasta ese momento, la pantalla del celular parpadeaba sin cesar. Al levantar la vista, apareció un mensaje. Hermana Minsao, ¿qué distribución de mesas crees que sería la más adecuada para la boda? A continuación, apareció una serie de imágenes. Al abrir el hilo de mensajes, el organizador de boda seguía comprobando minuciosamente los detalles en el chat grupal.
Al desplazarse hacia atrás, Zhou Xiyue nunca había publicado nada en el grupo, ni una sola vez. Parecía como si esta boda no tuviera nada que ver con él, su única responsabilidad era estar presente ese día. Con un profundo suspiro, escribí cada palabra en el teclado. No hay necesidad de elegir, la boda se cancela. Este matrimonio se cancela. En el chat grupal, el organizador de bodas envió una serie de emojis de sorpresa, preguntando con ansiedad dónde habían salido mal las cosas y asegurando que podían hacer ajustes. Su actitud cautelosa reflejaba la mía cuando llegué por primera vez a la casa de los Zhou, tratando desesperadamente de ganarme el favor de Zhou Xiyue y su madre, Pan Xisi. Después de ofrecer unas palabras de disculpa y consuelo, me retiré rápidamente del grupo. La organizadora Xiao me envió un mensaje privado tembloroso. Hermana Ming Zhao, quédese tranquila. Aunque la boda se ha cancelado, nos encargaremos adecuadamente de las consecuencias. Le transferí en privado una suma de 6 cifras como compensación y le confié la gestión de los trámites posteriores. Durante la operación, un toque accidental en el celular hizo que volviera a la página anterior, donde ya no se podía ver el contenido de la publicación. Escribí el ID de memoria para buscarlo, pero seguía en blanco. La cuenta había sido desactivada. Por un momento, casi pensé que todo era una ilusión. Casi al mismo tiempo, recibí una llamada de Zhou Xiyue. Me quedé mirando el icono parpadeante durante un largo rato antes de que se cortara la línea. Sus mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Xie Minghao, ¿qué trucos estás haciendo? Contesta el teléfono. ¿Cómo que vas a cancelar la boda? ¿De qué va todo esto? Habla claro. Al final no era una cuestión de diferencia horaria, simplemente no quería responderme. Al darme cuenta de esto, decidí apagar mi teléfono. Sobre el escritorio había una fotografía de Zhou Xiyue y yo. En la imagen, yo llevaba mi toga de graduación, con el rostro oculto tras un ramo de girasoles, mirándolo con afecto persistente. A diferencia de su actual comportamiento sereno y tranquilo, Zhou Xiyue, aún incapaz de ocultar bien sus emociones, tenía una expresión malhumorada, aparentemente renuente, pero con la mano apoyada ligeramente sobre mi hombro, bajando la mirada. Saqué la fotografía del marco con indiferencia y la tiré a la papelera. Al regresar a la villa, esperaba dar vueltas en la cama, pero tal vez por haber tomado una decisión y haberme liberado de mis pesadas cargas, disfruté de una noche de sueño profundo, algo poco habitual en mí. El estado de ánimo refrescante y lúcido solo duró hasta la mañana siguiente, cuando, al bajar las escaleras, una figura silenciosa permanecía inmóvil junto al sofá de la sala de estar. Al oír el alboroto, Zhou Xiyue volvió la cabeza. Su expresión era de cansancio, pero al verme, no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. Has puesto todo patas arriba afuera y aún tienes el descaro de dormir. Seré paciente. Descansa primero. Lo discutiremos cuando te despiertes. Zhou Xiyue resopló con desdén, luego se levantó bruscamente y se dirigió hacia mí. De hombros anchos y piernas largas, acortó la distancia en 2 zancadas, atrapándome entre su pecho y la pared. Contuve la respiración, apoyándome incómodamente contra su pecho mientras intentaba alejarme. Zhou Xiyue no le prestó ninguna atención. Su mirada se detuvo en mi rostro durante un largo momento antes de comentar con un toque de diversión. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué parte de mí no te ha satisfecho? Aparté la cabeza, obligándome a calmarme, y hablé. Zhou Xiyue, cancelemos el compromiso. ¿Estás dispuesto a deshacerte de él? Zhou Xiyue parecía haber escuchado alguna broma divertida, con una expresión frívola. Además, mamá no estaría de acuerdo. Después de todo, dijo con tono sarcástico, tú eres su nuera elegida. Cuando nos casamos, nos diste tu bendición. Le recordé. Durante todo el proceso, desde que empezamos a salir, nos comprometimos y fijamos la fecha de la boda. Zhou Xiyue no se mostró precisamente entusiasmado, pero tampoco se opuso. Así que, ingenuamente, supuse que al menos debía sentir un poco de cariño por mí. Nunca dije que no me casaría contigo, respondió Zhou Xiyue con una sonrisa débil y ambigua. Pero ahora eres tú, Xie Minghao, quien propone cancelar la boda. ¿Qué es lo que buscas exactamente? Me miró fijamente a la cara, como si buscara la respuesta en mi expresión. ¿Una boda? Casi me echo a reír. ¿No has tenido ya una? Zhou Xiyue se detuvo un momento y entonces se dio cuenta. Así que eso era lo que te molestaba. Sin culpa, sin sorpresa, sin protestas. Incluso me miró con un toque de curiosidad. Solo fue una pequeña ceremonia, sin ningún significado. Chincha dijo que quería hacerse unas fotos de boda y me pidió que la ayudara.
¿De verdad vale la pena ponerse celoso por eso? Esa fue su explicación. En cuanto a cómo me sentía por dentro, hice una pausa antes de hablar en tono suave. Nuestra boda fue solo una pequeña celebración, igualmente insignificante. Dado que nunca tuviste la intención de casarte conmigo, lo mejor sería cancelarla cuanto antes. En cuanto a la tía Pan, no te preocupes, yo me encargaré de todo. Sin embargo, Zhou Shiyue malinterpretó lo que quería decir. Me miró fijamente durante un momento, y la expresión de sus ojos se volvió fría, teñida de una pizca de malicia. Extendió la mano y me tocó el lóbulo de la oreja. Ning Hao, dijo, así que ese era tu plan desde el principio. Se me pasó por alto. Hoy iremos a la oficina de asuntos civiles para registrarnos y obtener el certificado, lo que te permitirá instalarte cómodamente en el título de señora Zhou. ¿Ya estás contenta? Mi disgusto debió de ser demasiado evidente en mi rostro, porque Zhou Shiyue perdió el control de su expresión, y de repente se volvió frío. ¿Te repugna mi contacto, Xie Mingxiao? ¿No te he dado lo que deseabas? Tienes tu dinero, tienes tu fama, ¿qué más podrías desear? Parecía como si se hubiera topado con una broma. Seguro que no esperarás que te quiera, ¿verdad? Golpeé a Zhou Shiyue en la cara con el dorso de la mano. Él soltó un gruñido de dolor, retrocedió varios pasos y me soltó. Me quedé paralizada donde estaba, con el antebrazo y las yemas de los dedos hormigueando con una sensación ardiente y punzante que se extendía por mi mejilla a lo largo de los nervios. Aunque él fue quien recibió el golpe, fui yo quien sintió la humillación. Siento una profunda pena por el Xie Mingxiao del pasado. A los 16 años, mi madre, mi único apoyo en la vida, falleció. Mientras aún estaba sumido en el dolor por la pérdida de mi ser querido, Pan Shisi se acercó a mí. Afirmó haber sido la confidente más cercana de mi madre. Se ofreció a patrocinar mi educación hasta la universidad y me invitó a quedarme temporalmente en la residencia Zhou. Zhou Shiyue se mantuvo indiferente ante mi presencia. Una vez pensé que no le caía bien, así que me esforcé aún más por complacerlo en todo. Hasta que un día comenzaron a circular rumores sobre mí por toda la escuela, que estaba utilizando a la familia Zhou como trampolín para encontrar un comprador, que mi estancia era meramente temporal y que en realidad era una novia infantil. Cuando estos rumores llegaron a oídos de Zhou Shiyue, él golpeó a esos chicos. Después de eso, nuestra relación se hizo mucho más estrecha. Íbamos juntos al colegio y volvíamos juntos, asistíamos juntos a diversas clases extraescolares. El padre de Zhou Shiyue falleció prematuramente, dejando a Pan Shisi con toda la responsabilidad de dirigir el vasto grupo Zhou. Aunque estaba siempre ocupada, nunca escatimó esfuerzos para fomentar las diversas habilidades de Zhou Shiyue. Gracias a su influencia, yo también empecé a explorar campos en los que nunca antes me había aventurado. A diferencia de mis torpes intentos, Zhou Shiyue se movía con facilidad. Cuando me enseñó a esquiar por primera vez, por mucho que me guiara, yo seguía rígida como una tabla, incapaz de levantar las piernas. Él estaba exasperado e impotente. ¿Cómo es que los demás lo aprenden al instante y tú eres tan lenta? Fruncí los labios, me solté de él y regresé en silencio. Le tiraron suavemente del bastón de nieve que llevaba en la mano. Zhou Shiyue frunció el ceño con resignación. Tienes muy mal genio, ¿no? Admito que me equivoqué. Hoy te daré una lección que no olvidarás. Cuando el sol se acercaba al horizonte, finalmente logré hacer que una hoja revoloteara. Girándome emocionado para mostrar mi obra, contemplé en la distancia cómo una magnífica puesta de sol se extendía por el cielo. Un tono naranja ardiente, como si estuviera a punto de estallar en llamas, cubría la mitad del cielo. Zhou Shiyue estaba de pie en silencio detrás de mí. En ese momento, escuché claramente el sonido de mi propio corazón palpitando. Así que trabajé aún más duro, esforzándome por convertirme en alguien a quien Pan Shisi y Zhou Shiyue reconocieran y, más aún, en alguien importante en sus corazones. Durante un tiempo, creí sinceramente que lo había conseguido, hasta que un día escuché por casualidad una conversación entre Zhou Shiyue y un amigo. Su amigo le bromeó: ¿por qué no he visto hoy a tu mujercita acompañándote? La voz de Zhou Shiyue no era la de siempre, tranquila. Si se escuchaba con atención, se podía percibir incluso un toque de disgusto. No la llames así, dijo, haciendo una pausa antes de añadir. No lo merece. Intelectualmente sabía que tenía razón. Mientras yo luchaba por perfeccionar mi pronunciación del inglés y me esforzaba por leer textos introductorios sobre finanzas, Zhou Shiyue hacía tiempo que se había convertido en una figura elegante, brindando con Pan Shisi mientras se mezclaba con naturalidad entre los invitados. Natación, buceo, esquí, escalada, automovilismo, deportes ecuestres.
Se dedicaba a todo. La brecha entre Zhou Shiyue y yo estaba marcada por las diferencias de estatus, clase social y experiencia en el mundo. Sin embargo, emocionalmente, que la persona que me gustaba me dijera abiertamente que no era digno de ella me dejó amargado, humillado y mortificado. Así que cuando Pan Shixi me preguntó si quería quedarme en China con ella o acompañar a Zhou Shiyue al extranjero para sus estudios, decidí quedarme. Al enterarse de esto, Zhou Shiyue me acorraló en la puerta. Furioso me espetó: Xie Mingshao, tu madre te dice que hagas algo y tú simplemente aceptas. ¿Tan desesperado estás por ganarte su favor? ¿Te gusto yo o solo el dinero de la familia Zhou? Dicho esto, arrojó algo al suelo y lo aplastó sin piedad con la bota. Toma, recógelo, tu afecto es demasiado barato para mí, no me sirve de nada. La puerta se cerró de golpe. Después de un buen rato, me acerqué lentamente. En el pasillo vacío solo había un peluche de mala calidad, de los que suelen encontrarse en las máquinas expendedoras. Cuando Zhou Shiyue me lo arrebató de las manos, murmuró torpemente que ver la muñeca sería como verme a mí. Ahora, la efigie cubierta de polvo grisáceo yacía tirada en el piso, con el rostro aún congelado en una sonrisa aduladora. Con las huellas de los zapatos como telón de fondo parecía aún más grotesca. Al llegar a la oficina, me sentía bastante apático. Mi asistente me trajo café. Para mi sorpresa, Zhou estaba hoy en la oficina, aunque se veía terriblemente pálida. ¿Había pasado algo? El café negro me supo amargo al tocar mi lengua. La miré. ¿No estás saturada de trabajo? Inmediatamente adoptó una expresión severa. Media hora más tarde, el representante de Qingyao Technology llegó a la empresa para mantener las conversaciones. Para mi sorpresa, era alguien que conocía. Al verme, la persona que ya se había sentado se levantó de nuevo, me tendió la mano y se presentó. Hola, soy Su Qingyao. Mientras nos dábamos la mano, noté que tenía los dedos helados y me temblaban ligeramente. Su Qingyao me guiñó un ojo. Tú debes de ser la prometida del hermano Shiyue, ¿verdad? Shiyue me habló de ti. A decir verdad, crecí junto a Shiyue. Si no hubiera seguido a mi padre al extranjero a los 15 años, nos habríamos conocido hace mucho tiempo. ¿Quién sabe? Quizás incluso nos hubiéramos hecho buenos amigos. No es de extrañar que mencionara en su publicación que ella y Zhou Shiyue eran novios desde la infancia. Así que mi aparición solo llenó el vacío que había dejado su ausencia. En ese instante, una serie de pensamientos caóticos y absurdos pasaron por mi mente. Retiré la mano. El tiempo era escaso, debíamos ponernos manos a la obra primero. Su Qingyao, con aire bastante molesto, me llamó por encima del hombro. Shiyue, tu prometida es muy severa, ¿no? Zhou Shiyue pasó detrás de mí y me lanzó una mirada, ya fuera intencionada o no. La orientación general y el marco de la colaboración se habían acordado hacía tiempo. Esta reunión solo sirvió para revisar una vez más los términos y condiciones. Cuando el proceso llegaba a su fin, Su Qingyao intervino de repente. ¿Queda aún margen para debatir el reparto de beneficios? Estoy bastante sorprendida. ¿La señorita Su tiene objeciones? Su Qingyao apoyó la barbilla en la mano. Sabes, Qingyao estaba gestionada por mi padre antes de que yo me hiciera cargo, así que no conozco muy bien todos los detalles. Pero dada la escala actual de Qingyao, que es bastante diferente a la de años anteriores, continuar con el modelo antiguo parece bastante inadecuado, ¿no crees, hermano Shiyue? Giró la cabeza para mirar a Zhou Shiyue. La colaboración entre la familia Zhou y Qingyao siempre ha sido. Bueno, los tiempos cambian, ¿no? Su Qingyao me interrumpió. Ahora que el hermano Zhou Shi está al mando, las cosas son naturalmente diferentes a cuando la tía Pan estaba allí. No estoy seguro de qué comentario le llamó la atención a Zhou Shi, pero después de pensarlo un momento, asintió con la cabeza. Lo consideraré. Justo cuando estaba a punto de hablar, Zhou Shiyue le lanzó una mirada de advertencia. Su Qingyao cerró su computadora portátil. Ya lo resolverán ustedes más tarde. Solo consíganme un resultado lo antes posible. Una vez resueltos los asuntos de negocios, esbozó una sonrisa. Hermano Shiyue, ¿le apetece almorzar juntos? Se volvió hacia mí, con una expresión triunfante en el rostro. ¿Se unirá a nosotros la señorita Shi?, preguntó. Ahora que lo pienso, añadió, mirándome fijamente, siento como si conociera a la señorita Xie de toda la vida. Su joven asistente intervino. El señor Xie se parece mucho a usted, señor. ¡Qué impertinente!, fingió reprender Su Qingyao. Yo mantuve una expresión severa. Tengo otros compromisos que atender. Debo marcharme. Zhou Shiyue me siguió al despacho y se acercó al gran escritorio. Frunció ligeramente el ceño. ¿Dónde está nuestra fotografía?
No podemos aceptar la petición de Su Qingya. Zhou Shiyue arqueó una ceja cuando ambos hablamos al mismo tiempo. Ning Zhao, estamos fuera del horario de oficina. Inclinó la cabeza y jugueteó con su teléfono. El dispositivo que sostenía en la mano vibró 2 veces. Lo cogí y vi que me había vuelto a añadir al grupo de planificación de la boda. Shao He, completamente desconcertado, envió un signo de interrogación. Zhou Shiyue, la boda se celebrará según lo previsto. Sacó una caja de terciopelo de algún lugar, la abrió y reveló un anillo de diamantes de corte impecable y claridad cristalina. Empujando el anillo hacia mí, comentó: mencionaste que querías visitar Amberes recientemente. Da la casualidad de que pasé por allí hace unos días. Esto debería ser de tu agrado. Qué curioso, recuerdo haber visto este mismo anillo de boda en la publicación de Su Qingya. Ella escribió sobre su visita a Amberes con su novio, donde encontraron unas joyas preciosas. Cuando él me preguntó qué me parecía este anillo, le respondí que un estilo tan ostentoso solo atraería a los nuevos ricos sin profundidad cultural. Eso le hizo reír. Qué extraño, aunque solo lo había leído una vez, aún podía recitar cada palabra. ¿Te lo ha elegido Su Qingya? Zhou Shiyue se quedó algo desconcertado, pero aún así admitió: sí, ya sabes que no se me da muy bien elegir estas cosas. La última sílaba se perdió en el movimiento de mi mano al tirar el anillo a la basura. Su expresión se ensombreció y su tono se volvió cortante. Xieming Shao, ¿qué diablos estás tramando ahora? Creía haberlo dejado muy claro esta mañana. Mirándolo a los ojos, repetí: deseo romper nuestro compromiso. Puedes casarte con quien quieras, no me importa. ¿De qué demonios te quejas? Zhou Shiyue estaba completamente desconcertado. Tú fuiste quien propuso el matrimonio. Fuiste elegido por mamá. Yo estuve de acuerdo. ¿Qué más quieres? Estoy completamente agotado. Entonces asume que he cambiado de opinión. He cambiado de opinión. A pocos días de la boda, y con los invitados llegando uno tras otro, ahora te arrepientes. La voz de Zhou Shiyue era severa. Yo me reí entre dientes. Puedes seguir adelante con la boda tal y como estaba previsto, solo que con otra novia. Se lo ofrezco con toda sinceridad. Una expresión fugaz y sutil cruzó el rostro de Zhou Shiyue. ¿Qué quiere decir? Me alegré de haber guardado a tiempo la publicación de Su Qingya. Zhou Shiyue tomó el teléfono y lo examinó con atención. Al cabo de un momento, todo su cuerpo se relajó e incluso su voz se suavizó. No sabía que Qingya había publicado esto, dijo. No hace falta que me des explicaciones. Lo interrumpí. No es asunto mío. Lo miré fijamente a los ojos. Zhou Shiyue, por el bien de la tía Pan, no hagamos esto desagradable, ya sea Su Qingya o cualquier otra persona. Si te gusta, no dudes en ir tras ella. Dudo que la tía Pan se oponga. Estás siendo muy magnánimo, respondió Zhou Shiyue, aunque su expresión no revelaba alegría alguna. Como una bestia enjaulada, caminaba inquieto por la habitación. Después de un largo rato, se detuvo frente a mí y adoptó un tono preocupado. Si no es conmigo, ¿con quién piensas casarte? Dejar a la familia Zhou, dejarme a mí. Es posible que no encuentres mejores perspectivas. Tiene todas las razones para ser altivo, pero eso es asunto mío, no tuyo. Se produjo otro largo silencio antes de que Zhou Shiyue finalmente se moviera. El aire se agitó cuando se dio la vuelta, dejando solo su espalda y un comentario seco. Arregla las cosas con mamá, yo no voy a involucrarme. Antes de abrir la puerta de la sala, creía estar preparado. Pero no lo estaba. Pan Shisi yacía frágil e inmóvil en la cama del hospital. El que fuera un hombre poderoso e intransigente ahora solo se aferraba a la vida gracias a costosos medicamentos y sueros intravenosos. Decir que no me dolió sería mentir. De puntillas, me acerqué a la cama y me incliné, solo para encontrarme de repente cara a cara con un par de ojos oscuros y penetrantes. La tía Pan. Mi corazón dio un vuelco y mi expresión se congeló. Pan Shisi cerró los ojos. ¿Qué edad tiene realmente? Siempre asustándose por cualquier cosa, sin una pizca de compostura. Calmé mi corazón acelerado. ¿Te sientes un poco mejor hoy? Pan Shisi luchó por incorporarse, apoyándose con gran esfuerzo. No debes interferir, jadeó, respirando con dificultad tras ese simple movimiento. ¿Por qué vienes corriendo aquí en lugar de prepararte para la boda? Tartamudeé, incapaz de hablar. Pan Shisi esperó unos minutos. He oído que vas a romper tu compromiso con Shiyue. La sala estaba mortalmente silenciosa, tan silenciosa que cada palabra que pronunciaba Pan Shisi parecía martillarme los oídos, dejándome doblado por la mitad. Ning Hao, desde el principio fuiste mi nuera elegida. Cuando llegaste a la casa de los Zhou a los 16 años, puedo decir con toda sinceridad que nunca te traté injustamente.
Aparte de ti, no confiaría en nadie más para cuidar de Shi Yue. Considera esto como mi forma de agradecer tu amabilidad. Aunque le cuesta hablar, me ha pedido que te transmita estas palabras. Después de tu boda, vivid bien juntos. Entonces podré partir con tranquilidad. El aire estaba cargado de un silencio sofocante. Respiré hondo. Lo siento, tía Pan, simplemente no puedo casarme con él. ¿Por qué? La voz de Pan Shisi era suave. Shi Yue siente algo por ti, lo veo claro. Y tú también siempre le has querido. Casarte con él haría felices a todos. ¿Qué hay de malo en eso? Eso fue entonces, tía Pan. Ahora, la puerta de la sala se abrió de golpe y Zhou Shiye apareció en el umbral, con el rostro pálido. Pan Shisi parecía sorprendida y se agarraba el pecho. Su mirada se desplazó varias veces entre Zhou Shiyue y yo antes de hacer un gesto con la mano, cansada. No importa, dijo. Ahora ya han crecido sus alas y mis palabras no tienen influencia alguna. No deseo entrometerme en sus asuntos. Si deciden permanecer juntos o separarse, depende totalmente de ustedes. Zhou Shiyue me sacó a la fuerza de la sala y me llevó al pasillo. Bajando la voz, me gritó, Xie Mingzhao, ya basta de tonterías. ¿Cómo te atreves a venir a la habitación de mamá? Alicé el dobladillo de mi vestido, arrugado por sus tirones. Zhou Shiyue, ¿cuándo vas a entender lo que te digo? Te lo he dicho 1000 veces. Quiero romper nuestro compromiso. ¿Crees que estoy bromeando? O tal vez lo miré de reojo, diciendo deliberadamente simplemente no puedes soportar dejarme. Zhou Shiyue sonó como si le hubieran dado donde más le dolía, y su voz subió una octava. ¿Ni se me ocurriría? Xie Mingzhao, eres un auténtico engreído. ¿Quién te crees que eres? Sin la familia Zhou, no eres nada. La enfermera se apresuró a acercarse y le susurró con tono severo que se callara. Zhou Shiyue apretó los labios con fuerza y me clavó sus oscuras pupilas. Sonreí. Bueno, entonces estamos de acuerdo en eso. En cuanto al matrimonio, mejor olvidémonos del tema. Xie Mingzhao, te arrepentirás de esto. Antes de darme la vuelta, escuché la voz entre dientes de Zhou Shiyue. Arrepentimiento. Al salir del hospital, miré hacia el cielo azul, vasto e infinito, que se extendía sin límites. Lo único que lamentaba era haber sido tan blanda al principio y haber aceptado casarme con Zhou Shiyue. Zhou Shiyue revocó todos mis privilegios de acceso a los sistemas de la empresa. De pie en el vestíbulo, sin poder siquiera pasar mi tarjeta por la puerta de seguridad, sentí un momento de desconcierto. Señorita Shi, ¿por qué está aquí parada en lugar de entrar? Una figura familiar se acercó deslizándose. Su Qingya, con una bolsa en la mano, miró por encima de mi hombro y se fijó en el sistema de control de acceso. Sonrió con complicidad. ¿Hay algún malentendido? Resulta que necesito hablar con el hermano Shiyue sobre algo. ¿Por qué no viene conmigo? Menos sacó un pase de visitante de larga duración de su bolso y lo pasó por el lector, que emitió un pitido. Al darse cuenta de que yo miraba fijamente la tarjeta, me explicó con una sonrisa. El hermano Shiyue dijo que íbamos a venir y salir con bastante frecuencia, así que esto me facilitará las cosas. En el ascensor, Su Qingya fingió quejarse. La señorita Xie parece bastante descansada. Anoche, el hermano Shiyue estaba de un humor extraño por alguna razón y me arrastró a tomar unas copas hasta altas horas de la madrugada. Todavía me estoy recuperando. La miré y asentí con la cabeza. Efectivamente, tienes la cara hinchada, la tez apagada, los poros dilatados y las ojeras marcadas. Realmente deberías descansar adecuadamente. La sonrisa falsa de Su Qingya se congeló en su rostro. Aparté la mirada. La señorita Xie parecía bastante abatida, pero en cuestión de segundos, Su Qingya recuperó la compostura y murmuró con un toque de suficiencia. ¿Es porque el hermano Shiyue ha roto su compromiso contigo o porque ha interrumpido tu trabajo? Es cierto que cuando tanto el amor como la carrera profesional van mal, es difícil sentirse alegre, pero yo soy diferente. Vine aquí específicamente para firmar un nuevo contrato con el hermano Shiyue. Él había aceptado ofrecer un descuento adicional del 5% en el nuevo acuerdo, y simplemente no pude resistirme. Zhou Shiyue debe de haber perdido la cabeza. Su Qingya me miró inocentemente mientras los números del ascensor subían lentamente, uno por uno. Poco a poco me fui calmando. He visto su publicación, señorita Su. Aunque desconozco sus motivos, si estuviera en su lugar, no intentaría provocarme en este momento. Al fin y al cabo, solo apartándome de su camino podré cumplir sus aspiraciones románticas. Una cosa más, fundar una empresa es fácil, pero mantenerla es difícil.
Dado su comportamiento impulsivo, egoísta, imprudente e inmaduro, dudo seriamente de cuánto tiempo Qingao y la corporación Zhou aguantarán bajo su dirección. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor. Afuera, Zhou Shiyue tenía una expresión impenetrable. Su Qingjia, con aire afligido, bajó la cabeza y se apresuró a acercarse a él. Justo cuando estaba a punto de hablar, Zhou Shiyue intervino con frialdad. ¿Dónde están los guardias de seguridad? ¿Dejan entrar a cualquier persona no autorizada? Su asistente, que lo seguía, intercambió una mirada preocupada entre Zhou Shiyue y yo. No hay necesidad de apresurarme. Salí del ascensor. Estoy aquí para renunciar. En el momento en que decidí romper mi compromiso con Zhou Shiyue, tomé la decisión de dejar la corporación Zhou y la familia Zhou para siempre. Mientras recogía mis cosas en la oficina, Zhou Shiyue se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Su tono era lánguido. No pierdas de vista tus cosas, dijo. No te lleves por accidente ningún documento confidencial. Mi mano se detuvo por un momento. No podía soportar separarme de ellos. Bueno, supongo que sí. Después de todo, has estado arrastrándote a los pies de mi madre durante todos estos años, luchando por ascender a este puesto. Es una lástima, pero la familia Zhou no necesita que un forastero como tú se entrometa en nuestros asuntos. Bajé la mirada. Zhou Shiyue nunca pareció aprender a hablar correctamente. Cuando estaba descontento, insistía en que todos los demás compartieran su infelicidad. Cuando aún lo amaba, a menudo me dolía la malicia que se le escapaba inconscientemente. Ahora que ya no me importa, escucharle hablar sin pensar solo hace que me resulte completamente agotador. Me he ganado este puesto gracias a mis propias habilidades, a diferencia de ti, que solo has aprovechado los favores de la familia Zhou. Sería mejor que tuvieras cuidado. No dejes que el arduo trabajo de la tía Pan se eche a perder por tu culpa. Dejé caer lo que tenía en las manos. No hay nada que ordenar. No hace falta que me vigiles. Desde mi segundo año en la universidad he trabajado junto a Pan Shixi. He pasado por todos los departamentos de Yus, empezando por el puesto más básico y ascendiendo hasta tener mi propia oficina. Puedo decir sin lugar a dudas que no tengo nada que reprocharme, ni hacia Zhou ni hacia Pan Shixi. El único consuelo es que el salario anual y la bonificación que ofrece Pan Shixi son bastante generosos, lo que al menos me garantiza que durante el resto de mi vida no tendré que preocuparme por el dinero. ¿Sabes qué, Xie Mingzhao? Lo que más detesto es que eres igual que mamá, siempre menospreciando a los demás. ¿Y qué? No me importa en absoluto. Nunca volveremos a vernos. ¿Por qué debería preocuparme por lo que te gusta o no te gusta? Zhou Shiyue se burló. ¿Te haces el difícil? ¿A dónde más puedes ir aparte de Nancheng? Antes de irme de Nancheng, fui a visitar a Pan Shixi por última vez al hospital. Al enterarse de que me iba, suspiró suavemente tras un largo silencio. Vete, entonces, dijo. Has hecho más que suficiente estos últimos años. Shiyue simplemente no tiene la suerte de apreciarlo. Algún día se arrepentirá. Cuídate, Pan Shixi. Cerró los ojos y se despidió de mí en silencio. No tengo idea de a dónde ir. Todos los años que recuerdo de mi vida, los he pasado en la ciudad del sur. He elegido Fuzhou como mi primera parada al marcharme, la ciudad natal de mi madre. Antes de que el avión despegara, recibí una llamada desconocida en mi celular. No había nadie al otro lado de la línea, solo se oía el silbido del viento a través del auricular. ¿Quién podría ser? Sin pensarlo 2 veces, colgué sin dudarlo. Al aterrizar, lo primero que hice fue comprar una nueva tarjeta SIM. Después de viajar extensamente por todo el país, finalmente decidí regresar a Fuzhou. Compré una pequeña villa junto al agua y abrí un modesto taller de cerámica donde vendía artesanías hechas a mano. Mi maestro introductorio dijo una vez que la arcilla es muy indulgente. No importa los errores que cometas en el proceso, siempre te ofrece otra oportunidad. Al ver cómo un trozo de barro blando y maleable se transformaba poco a poco en un recipiente resistente, yo también sentí como si hubiera redescubierto el valor para tomar el control de mi propia vida. Quizás fue pura suerte, pero un adorno de cerámica que diseñé consiguió un modesto número de seguidores, y el estudio fue ganando poco a poco una clientela fiel. Medio año después, Zhou Shiyue volvió a llamar. Yo estaba cuidando un horno lleno de piezas decorativas esperando la cocción. Aún no había amanecido, aunque ya se veían rayos de un blanco pálido en el cielo índigo. Toda la creación aún dormía, lo que hacía que la voz al otro lado del teléfono sonara tan débil como un susurro. Xie Mingzhao dijo, ya no me queda familia. Tomé el primer vuelo de regreso a Nancheng. Zhou Shiyue había enviado a un chofer a recogerme. Tan pronto como subí al coche, el conductor me entregó una caja de comida para llevar. El señor
Joe le pidió específicamente a la señora Liu que preparara el desayuno según sus preferencias anteriores. Tome un poco. La lonchera está tibia al tacto y un ligero aroma se escapa por sus rendijas. No tengo apetito, así que lo dejo a un lado. Sin embargo, en solo un año, incluso el paisaje urbano que antes me resultaba familiar ahora me parece algo desconocido. Suspiré y pregunté, ¿cómo está Zhou Shiyue ahora? El señor estaba profundamente angustiado, y el conductor comenzó a abrirse, hablando sin parar. Le contó todo, desde su situación laboral durante los últimos 6 meses hasta cómo había velado toda la noche fuera del quirófano, cuando el estado de Pan Shixi era crítico. Casi entró en detalles minuciosos sobre su rutina diaria. Aún así, contigo a su lado, el señor seguramente se recuperará. Estaba medio escuchando. Estas palabras te las puso en la boca Zhou Shiyue, ¿verdad? De repente, se quedó en silencio y una expresión de vergüenza cruzó su rostro. Mientras conducía por una calle, suspiró profundamente y balbuceó. En realidad, cuando te fuiste de Nancheng aquel día, el señor Zhou fue al aeropuerto a despedirte. Rechazó todos sus compromisos laborales y se pasó todo el día sentado en el aeropuerto sin hacer nada. Cada vez que alguien salía de la terminal, pensaba que podía ser tú, que habías cambiado de opinión y decidido no marcharte. Incluso me preguntó si realmente te habías ido. Después de haber sido su chofer durante todos estos años, señorita Xi, nunca lo había visto así. La verdad es que él se preocupa sinceramente por usted. Me mantuve evasivo. Como conductor de Zhou Shiyue, era natural que le mostrara cortesía. Sin embargo, sus palabras no lograron conmoverme en lo más mínimo. ¿De verdad Zhou Shiyue se preocupaba por mí? Quizás, pero esa sensación de preocupación se asemeja más a la melancolía que sigue a la ruptura de un hábito arraigado. El coche se detuvo lentamente junto a la carretera, frente a la funeraria. Giré la cabeza y vi a Zhou Shiyue de pie, no muy lejos. Tenía la cabeza gacha y unos mechones de cabello revuelto le caían sobre la frente. El traje, que antes lucía impecable, estaba ahora arrugado y desgastado por las penurias de la noche y le envolvía como una densa nube negra que lo cubría de pies a cabeza. Al oír el sonido, levantó la vista y de inmediato corrió unos pasos en mi dirección. Cuando abrí la puerta del coche, en cuanto me vio, Zhou Shiyue se detuvo un segundo, luego se recompuso y se acercó paso a paso. «¿Has venido?» Bajó la mirada, y su voz tensa delató un ligero nudo de emoción en la garganta. Solo al acercarme me di cuenta de lo mucho que había adelgazado desde la última vez que nos vimos, con todo su ser envuelto en la palidez de alguien que se recupera de una grave enfermedad. «Cálmate», le susurré suavemente. Los ojos de Zhou Shiyue se enrojecieron al instante. Como si ya no pudiera soportarlo más, dio un paso adelante y me atrajo hacia él para abrazarme. Me eché hacia atrás, sorprendida, a punto de empujarlo, cuando Zhou Shiyue hundió la cabeza en el hueco de mi cuello. Su espalda arqueada tembló ligeramente y el líquido húmedo y cálido empapó rápidamente la tela de mi hombro. Las emociones de Zhou Shiyue surgieron rápidamente y se desvanecieron con la misma rapidez. Pronto me soltó, aunque aún quedaban rastros de rojo en las comisuras de sus ojos. Sin embargo, su expresión volvió a la normalidad. «Disculpa», dijo con amargura, «he perdido los estribos». «No pasa nada. Es perfectamente comprensible». «Ming Zhao», añadió, «¿tienes que ser tan distante conmigo? Vamos», evité su mirada. «Todos te están esperando». Detrás de mí, Zhou Shiyue pareció suspirar casi imperceptiblemente. Tras haber estado postrada en cama durante muchos años, Pan Shixi había hecho los preparativos para su funeral hacía ya mucho tiempo. Su retrato había sido elegido con bastante antelación, una fotografía de su juventud. Incluso en blanco y negro, sus ojos brillaban con cierto resplandor, recordándome la formidable presencia de la mujer profesional que yo recordaba. Zhou Shiyue reunió fuerzas para recibir a la sucesiva llegada de familiares y amigos que acudían a presentar sus respetos. Ocupado hasta la noche, finalmente encontró un respiro. «Ven, te llevaré a la antigua casa, para que descanses». Antes de que pudiera negarme, dijo, «Has estado fuera mucho tiempo y la antigua casa ha estado vacía todo este tiempo. ¿No quieres ir a verla? Mamá modificó su testamento antes de fallecer y hay disposiciones que te conciernen. Aunque quieras romper toda relación conmigo, debes esperar hasta que se resuelvan estos asuntos». Después de pensarlo unos segundos, acepté. Zhou Shiyue se relajó un poco visiblemente. Despidió al conductor y se puso al volante él mismo, cambiando el vehículo de la mañana por su habitual Cullinan. Al abrir la puerta del coche, me quedé en silencio. En el tablero había un peluche familiar, cuyo estilo infantil contrastaba con el interior de madera maciza. Siguiendo mi mirada, Zhou Shiyue extendió la mano y tomó la muñeca.
La tía encontró esto escondido en un rincón de tu estantería cuando estábamos limpiando la vieja casa el otro día, comentó con nostalgia. Ming Hao, no me había dado cuenta de que aún conservabas esto. He estado ocupado desde la mañana sin un momento de descanso, y me duele la cabeza. En realidad, solo es un montón de chatarra barata. Guardarlo solo ocupará espacio. Sería mejor que lo tiraras. Al pronunciar esas palabras, el carruaje quedó sumido en un silencio sepulcral. Zhou Shiyue apretó los labios con fuerza y agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Las farolas proyectaban una luz parpadeante y, por un instante, iluminaron con crudeza el dolor de sus ojos. Fingí no darme cuenta. El asiento era cómodo y, mientras me quedaba dormido, de repente se me ocurrió algo. Bien, en el futuro, no dejes que tu asistente haga compras anónimas en mi estudio. Zhou Shiyue me lanzó una mirada nerviosa. ¿Sabes? Solo era una corazonada. Poco después de abrir el estudio, recibimos un pedido de Nancheng. A partir de entonces, independientemente de si lanzábamos nuevos productos o no, esa dirección realizaba pedidos regulares de cantidades fijas. Me senté derecho, inclinándome ligeramente hacia un lado. Zhou Shiyue, ¿me estás haciendo un favor? No. Zhou Shiyue se apresuró a negarlo. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Nunca tuve la intención de hacerte ningún favor. Solo quería ofrecerte toda la ayuda que pudiera. No la necesitas. Me limitaré a sonreír. La mayor ayuda que podrías prestarme es dejar de molestarme. Esta vez fue el turno de Zhou Shiyue de fingir que no había oído nada. La vieja casa estaba prácticamente igual que cuando me fui. Estaba claro que alguien la había mantenido meticulosamente. De pie bajo el porche, sentí una punzada de nostalgia. Recordé cómo, una vez cuando te había ido mal en un examen, te habías entretenido sin atreverte a volver a casa y habías acabado escondiéndote aquí. Un cuerpo cálido se acercó detrás de mí y, imperceptiblemente, me aparté. Más tarde fuiste tú quien vino a buscarme. Zhou Shiyue inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás. Te observé desde el balcón durante mucho tiempo, con tu boleta de calificaciones en la mano, a punto de llorar. Parecía perdido en algún momento preciado y exquisito. Entonces echaste un vistazo a mis notas y te burlaste diciendo que, dado mi nivel de esfuerzo, ni siquiera un cerdo habría sacado tan malas notas. La expresión nerviosa de Zhou Shiyue me indicó que se había olvidado. Sabía que habías hablado sin pensar. Después de ese día, la tía Pan contrató a varios tutores adicionales para mí. Los nuevos profesores se centraron en mis materias débiles y ajustaron su enfoque en función de mis comentarios. En privado, me dijo que había sido Zhou Shiyue quien se lo había recordado. El rostro de Zhou Shiyue palideció en un instante. Se dio la vuelta y se alejó apresuradamente. Su retirada apresurada equivalía a una verdadera huida. Después de eso, habló con considerable cautela. Quizás distraído con algo, cuando la tía trajo la sopa, no pudo esquivarla a tiempo. Un gran tazón humeante de sopa de abulón y pollo con ginseng cayó directamente sobre su antebrazo. Sorprendida, la tía se apresuró a disculparse. Él frunció profundamente el ceño, pero aún así encontró tiempo para preguntarme: Ming Hao, ¿estás bien? ¿Te has quemado? Negué con la cabeza y suspiré profundamente para mis adentros. Lo único que quería era comer tranquilamente, pero ¿por qué no podía encontrar la paz? ¡Qué cansino! En el momento en que ese pensamiento cruzó por mi mente, me quedé paralizado. El sonido del agua gorgoteando provenía de la cocina, pero yo permanecí sentado, totalmente incapaz de reunir la más mínima ganas de ir a ver qué pasaba. Después de aplicar la pomada para quemaduras, Zhou Shiyue regresó con los ojos enrojecidos. Se sentó a mi lado con cuidado, y la cicatriz en el dorso de su mano aceitosa, del tamaño de un dedo, se hizo aún más visible. Era la herida que había sufrido al salvarme. Quizás su vida en el extranjero resultó demasiado cautivadora, ya que Zhou Shiyue no regresó a casa durante varios años consecutivos. En mi último año de universidad, impulsado por Pan Shixi, busqué reconciliarme con él. Después de años separados, Zhou Shiyue había cambiado considerablemente. Ese espíritu que antes era impetuoso y testarudo, pulido por el tiempo, había revelado gradualmente un lado más digno y sereno. No hizo ninguna mención a nuestra disputa pasada, sino que nos atendió con la mayor diligencia y cortesía. En la última noche de nuestro viaje, ocurrió un incidente inesperado. De repente, nuestro barrio se vio envuelto en un conflicto. En medio del pánico absoluto, todo el mundo lloraba y gritaba mientras huía en todas direcciones. La multitud se sumió en el caos. Zhou Shiyue y yo nos separamos. Rodeado de caras desconocidas, oí gritos mezclados con excitación y el estruendo de los escaparates de las tiendas rompiéndose.
Al borde del colapso, de repente vi a Zhou Shiyue, con el rostro marcado por la ansiedad, abriéndose paso entre la multitud que lo rodeaba, avanzando con paso firme contra la corriente de gente, paso a paso, hacia mí. Me tomó la mano y la apretó con fuerza entre las suyas. «No tengas miedo», me dijo, «ven conmigo». Aunque su mano temblaba ligeramente, sentí que mi inquietud se desvanecía. Giré mi mano y apreté la suya con fuerza. Era una noche fría y caótica. Agarrados fuertemente de las manos, nos abrimos paso entre la multitud presa del pánico, huyendo sin descanso. Justo cuando estábamos a punto de escapar del distrito devastado por los disturbios, una banda de matones que buscaba saquear en medio del caos. Bloqueando nuestro paso, uno de ellos blandió un cuchillo. Cuando el frío destello de su hoja se abalanzó sobre mí, Zhou Shiyue reaccionó con la velocidad del rayo, levantando el brazo para protegerme. En ese momento, el ulular de las sirenas de la policía resonó en las cercanías. Los agresores intercambiaron una mirada y huyeron rápidamente. Al día siguiente, las noticias sobre los disturbios en los medios de comunicación dejaron a Pan Shixi profundamente preocupada. Llamó al otro lado del océano para preguntar y yo la tranquilicé con voz suave mientras inspeccionaba discretamente el modesto departamento de Zhou Shiyue. No era grande, pero estaba excepcionalmente ordenado. Por eso, los envoltorios de papel de aluminio perfectamente cuadrados esparcidos bajo el escritorio llamaban mucho la atención. Al principio, no reconocí lo que eran. Cuando me di cuenta, se me heló la sangre. No recuerdo lo que le dije a Pan Shixi, solo que le respondí mecánicamente. «Tranquila, convenceré a Shiyue tal y como me has pedido». Me arrebataron el teléfono de las manos. La voz de Zhou Shiyue, frenética y furiosa, sonaba como amortiguada por un vidrio esmerilado, distante y débil. «¿Cómo es que has venido a verme de repente?», le pregunté. «Así que fue una orden de mi madre». «Xie Mingxiao, eres realmente un perro leal y fiel». Se había esforzado demasiado y la herida que había vendado se había vuelto a abrir, dejando escapar un ligero rastro de sangre. En aquella ocasión, nos separamos en malos términos. Zhou Shiyue siguió sin regresar a China ese año, mientras que la corporación Zhou, debido a malas decisiones estratégicas de la cúpula directiva, continuó perdiendo cuota de mercado. Yo permanecí al lado de Pan Shixi, acompañándola en sus negociaciones con diversas partes, esforzándome por cambiar el rumbo de la situación. Posteriormente, Zhou Shiyue regresó a China tras completar sus estudios y asumió el liderazgo de la empresa familiar Zhou. Pan Shixi me asignó trabajar junto a Zhou Shiyue. La colaboración fluida y el apoyo mutuo que desarrollamos durante nuestra asociación profesional derritieron gradualmente el hielo entre nosotros, lo que permitió que nuestra relación se hiciera más estrecha. Al dar un paso atrás para analizarlo, el conflicto entre Zhou Shiyue y yo nunca ha desaparecido del todo. Es solo que nos entendemos sin decir una palabra. Pensé que bastaría con ignorarlo, que podría desligarme de los recuerdos. La semana pasada, la mirada de Shiyue estaba llena de un persistente arrepentimiento. Esbozó una sonrisa irónica. «Minghao, ¿sabes? Antes, si me veías herido, corrías a curarme las heridas. Me regañabas por ser descuidado e insistías en que fuera al hospital, como si se tratara de una crisis grave. Si las cosas pintaban mal, tenía que tranquilizarte diciéndote que no era nada grave y que dejases de llorar. Yo también me reí, sonaba bastante irritante». Tras una pausa, añadí, «¡Qué tontería!». «En absoluto», replicó Zhou Shiyue. «Soy yo quien es tonto». Su voz era baja y grave. «Fui demasiado tonto para admitir que me gustabas. Temía que tu amabilidad hacia mí se debiera únicamente a que soy el hijo de Pan Shixi. Cuando dijiste que te casarías conmigo, me sentí realmente feliz, pero una voz en mi interior no dejaba de preguntarme, ¿de verdad quieres casarte conmigo o es porque mi madre lo exige?». No me atreví a pedirte confirmación, así que huí lejos. Nunca imaginé que me encontraría con su Qingya, ni que ella publicaría esas cosas. Más tarde, cuando dijiste que deseabas romper nuestro compromiso, me enfurecí y hablé sin control, lanzando palabras que te hirieron. Esa no era mi intención, pero tú te fuiste sin dudarlo ni un momento. Mingxiao, no tienes idea de lo mucho que me está destrozando. Estábamos tan cerca, a un pelo, de casarnos. ¿Qué importa si realmente me amabas o si era por alguna otra razón? Lo importante es que estabas a mi lado. Mingxiao, lo lamento, regresa conmigo, eres todo lo que me queda. Me agarró la mano con urgencia, con los ojos llenos de lágrimas fijos en mí. Nunca había visto a Zhou Shi llorar tan desconsoladamente.
Las lágrimas ardientes cayeron sobre el dorso de mi mano, y su calor me sorprendió y me hizo retroceder ligeramente, mientras mis dedos se curvaban muy levemente. Retiré lentamente la mano. Zhou Shiyue, es solo que aún no estás acostumbrado. Se te pasará. Los ojos de Zhou Shiyue estaban enrojecidos. Aún no me perdonas. Negué con la cabeza. Ya no te guardo rencor, aunque tampoco lo llamaría perdón. Saqué unos pañuelos y se los di a Zhou Shiyue. El resentimiento surge del cariño, y el odio crece del amor. No digas nada más. Zhou Shiyue se cubrió la cara, y su voz sonó apagada. Déjame terminar. Al fin y al cabo, estoy hablando despacio. Nunca hemos tenido una conversación de verdad, ¿verdad? Y no habrá otra oportunidad. Zhou Shiyue, ¿estás diciendo que nunca has sentido mi amor por ti? Lo vi apartar la cara y solté una risita involuntaria. No necesariamente, solo te da vergüenza admitir que te enamoraste de alguien que, a tus ojos, es totalmente indigno en todos los sentidos. Así que te aprovechas de mi afecto para hacer lo que te da la gana, pisoteando mis sentimientos una y otra vez. Pones a prueba los límites de mi tolerancia para medir la pureza de mi amor por ti. Estás completamente seguro de que no te dejaré, así que actúas con total impunidad. Dijiste que no te atrevías a pedirme confirmación, así que huiste lejos. Dijiste que no había pasado nada entre tú y Su Qingjia, así que podías caminar con la cabeza alta, viajar con ella y celebrar tu boda. Dijiste que yo ansiaba la gloria superficial, así que no tuviste ningún reparo en echarme de la familia Zhou. Ahora estás solo, pero dices que no puedes vivir sin mí y exiges que vuelva. Zhou Shiyue, el mundo no gira a tu alrededor. Esta verdad se te escapaba a los 18 años y todavía se te escapa ahora. Cuando se leyó el testamento de Pan Shixi, Zhou Shiyue no asistió. Se le pidió a su asistente que lo representara. En su testamento, Pan Shixi me legó específicamente la casa ancestral y su colección de joyas. Inesperadamente, además me regaló el 3% de las acciones del grupo Fou. Después de firmar los documentos notariales, el abogado me indicó cortésmente que se encargaría de los trámites posteriores en mi nombre. De repente, impulsivamente, le comenté al asistente del señor Zhou. En comparación con otros, el señor Pan es bastante generoso. El asistente se ajustó las gafas y cambió de tema. El señor Zhou tiene unos documentos que requieren su firma. La villa que compramos para nuestro matrimonio, Zhou Shiyue me la regaló. Además, también me legó un edificio de oficinas comerciales en Rongcheng. El señor Zhou también afirmó que las puertas de la familia Zhou siempre estarán abiertas para usted. Puede regresar en cualquier momento. No, gracias. Lo rechacé. Después de todos estos años dedicándome en cuerpo y alma a la corporación Zhou, simplemente estoy agotado. Mi asistente lo entendió. Entonces estas propiedades, dijo el señor Zhou, son suyas. Considérelas una compensación por sus años de servicio. Lo pensé y no lo rechacé. Al salir por la entrada principal de la notaría, un coche negro estaba estacionado en la sombra junto a la carretera. El conductor salió del asiento del conductor y me abrió la puerta. El asistente intervino en el momento justo. Señor Zhou, sabemos que tiene un vuelo esta tarde. Le hemos conseguido una mejora de clase y el conductor le llevará al aeropuerto. No es necesario, simplemente me negaré. Dile a Zhou Shiyue que cesen sus intentos inútiles. La mejor relación que tengo con él es no tener ninguna relación. En lugar de gastar todo ese esfuerzo, haría mejor en centrarse en el próximo movimiento estratégico de Zhou y asegurarse de que mis acciones no se evaporen aún más. El asistente hizo una pausa de 2 segundos. Asintió con la cabeza de forma casi imperceptible y, justo cuando llegó el coche que había reservado, me llamó antes de subir. Señorita Shi, el juego de platos para cenar con motivos paisajísticos que ha creado es realmente exquisito. ¿Podría hacer más pedidos en su tienda en el futuro? Me reí. Tú puedes, pero Zhou Shiyue no. El coche comenzó a moverse lentamente. Por el espejo retrovisor, vi que el asistente seguía de pie en el mismo lugar. Una figura salió de la esquina y se unió a él, y ambos miraron en mi dirección con la mirada perdida. Aparté la mirada mientras sus figuras se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer por completo de mi mundo. Fuera de la ventana, las nubes blancas se desplazaban lentamente. El vehículo tomó una curva, llevándome hacia un nuevo viaje.